Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde desmenuzamos los secretos, los romances y los salseos más jugosos del universo de las series turcas. Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un culebrón digno de la mejor telenovela, el posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, ustedes también están con el corazón a 1000 por hora. La sola mención de sus nombres juntos enciende las redes sociales y dispara las teorías. Y es que después de un escándalo que sacudió los cimientos de su relación, de rumores, indirectas y silencios incómodos, parece que la llama podría volver a encenderse. Pero no se me adelanten, que les tengo preparada una investigación a fondo con declaraciones impactantes, análisis de sus movimientos en redes sociales y hasta alguna que otra teoría conspirativa digna de El Código Da Vinci. ¿Están preparados para sumergirse en este drama? Antes de que empecemos con toda la carnita, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta nuestro contenido, si disfrutan de estos chismecitos turcos, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejarnos un like bien grande. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las últimas novedades del mundo turco. Ahora sí, vamos al grano. El tema de Kerem y Hande es algo que nos ha tenido a todos en vilo. Para entender la magnitud del asunto, tenemos que retroceder un poco y recordar la serie que los unió, la que catapultó sus carreras y que inevitablemente los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo, Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Ah, Sen Kalkapm. Solo con escuchar ese título, ya sentimos la magia. Esta comedia romántica que nos conquistó con su frescura, su humor y sobre todo con la química innegable entre sus protagonistas, nos presentó a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y a Serkan Bolat, un arquitecto adicto al trabajo y con una personalidad, digamos, peculiar. La trama, ya la conocen, un contrato de compromiso que se transforma en algo mucho más profundo. Un clásico moderno. Pero más allá de la trama, lo que realmente nos enganchó fue la autenticidad de la relación entre Eda y Serkan. Su química era tan palpable que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Y claro, el hecho de que Kerem y Hande estuvieran enamorados en la vida real, solo añadió más leña al fuego. Sen Kalkapm no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica y España. Y claro, el romance traspasó la pantalla. Kerem y Hande, Eda y Serkan, se convirtieron en una pareja real, para deleite de sus fans. Sus apariciones juntos, sus fotos en redes sociales, sus mensajes de amor, todo era perfecto. Era la pareja del momento, la encarnación del romance moderno. Recuerdo perfectamente aquel viaje a Maldivas, las fotos eran de ensueño. Y sus declaraciones públicas siempre tan dulces y sinceras. Parecía que su amor era invencible, que nada podría separarlos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Ya no se les veía juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente, la confirmación, Kerem y Hande habían roto. El mundo turco se paralizó. Las redes sociales explotaron. Los fans no podían creerlo. Las razones de la ruptura, como siempre, estuvieron rodeadas de misterio. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas demasiado apretadas, de presiones externas. Incluso se insinuaron terceras personas. Algunos medios incluso llegaron a especular sobre la influencia de sus familias en la decisión. Lo cierto es que independientemente de lo que haya sucedido, la separación dejó a sus fans devastados. Fue como si un cuento de hadas se hubiera desmoronado ante nuestros ojos. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto de nuevo? Pues porque en las últimas semanas han surgido una serie de indicios que sugieren un posible reencuentro. Sí, así como lo oyen. Y no son simples especulaciones de fans ilusionados, sino que hay algunas pruebas bastante sólidas que apuntan en esa dirección. Primero, la coincidencia de agendas. Ambos actores han estado trabajando en proyectos diferentes desde su separación, pero recientemente se ha rumoreado que podrían estar considerando participar en una nueva serie juntos. Aún no hay nada confirmado, pero el simple hecho de que estén dispuestos a considerar la idea ya es un avance significativo. Imaginen la bomba que sería verlos juntos de nuevo en la pantalla.
Las expectativas estarían por las nubes. Segundo, las redes sociales. Si bien su interacción ha sido mínima desde la ruptura, algunos fans han notado ciertos likes y comentarios sutiles que podrían interpretarse como un acercamiento. Sí que suena un poco descabellado, pero en el mundo de las celebridades, cada gesto cuenta. Un simple me gusta en una foto o un comentario con un emoji, todo se analiza con lupa. Tercero, y aquí viene lo más jugoso, la supuesta declaración inesperada de Ande. Según fuentes cercanas a la actriz, durante una reciente entrevista, Ande habría admitido que aún siente algo por Kerem y que no descarta la posibilidad de una reconciliación. Obviamente no hay una confirmación oficial de esto, pero la noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales. La sola idea de esta declaración ha incendiado Internet. Si esto fuera cierto, sería una bomba de proporciones épicas. Pero esperen, que aquí viene la teoría conspirativa. Algunos fans creen que todo este revuelo mediático es una estrategia publicitaria para promocionar un posible proyecto juntos. ¿Será que Kerem y Ande están jugando con nosotros para mantenernos enganchados? ¿O será que realmente hay sentimientos genuinos involucrados? El misterio continúa. Ahora, quiero ser honesta con ustedes. Todo esto son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado al 100%. Pero como fanáticos de las series turcas, sabemos que todo es posible. Hemos visto romances imposibles florecer en la pantalla, hemos sido testigos de segundas oportunidades inesperadas y hemos aprendido a no descartar nada. En este mundo, la realidad a menudo supera la ficción. Y hablando de segundas oportunidades, quiero aprovechar este momento para hablar de otra serie que explora este tema de una manera muy interesante, Ask 101 o Amor 101. Esta serie juvenil, disponible en Netflix, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del colegio. Para lograrlo, deciden emparejar a su profesora favorita con el entrenador de baloncesto. En el proceso aprenden sobre la amistad, el amor y sobre todo, sobre la importancia de las segundas oportunidades. Ask 101 es una serie que te atrapa desde el primer momento con su frescura y autenticidad. Ask 101 no es una comedia romántica al uso. Es una serie mucho más profunda, que aborda temas como el bullying, la discriminación y la importancia de la aceptación. Pero al mismo tiempo es una historia de amor conmovedora, que nos recuerda que nunca es tarde para rectificar nuestros errores y para volver a empezar. Una serie que te hace reflexionar sobre la vida y las relaciones. La química entre los protagonistas Kubilay Aka y Alina Boz es innegable, aunque sus personajes tienen una dinámica muy diferente a la de Kerem y Ande en Senkalkam. En Ask 101 la relación es más intensa y conflictiva, pero también más gratificante. Una muestra de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Volviendo al tema de Kerem y Ande, si finalmente deciden darse una segunda oportunidad, estarán siguiendo los pasos de otra pareja icónica de las series turcas, Burak Özçivit y Fariye Evcen. Estos dos actores que se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la serie Alku, tuvieron un romance de cuento de hadas que culminó en una boda espectacular. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Un cuento de hadas hecho realidad. Alku es una serie de época, ambientada en la Turquía de principios del siglo XX. Nos cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que es enviada a un internado. Allí conoce a Kamran, su primo, de quien se enamora perdidamente. Una historia de amor clásica con un toque turco. La serie es una adaptación de la novela homónima de Reşat Nuri Güntekin, un clásico de la literatura turca. La historia es conmovedora y llena de drama, pero también tiene momentos de humor y romance. La interpretación de Burak Özçivit y Fariye Evcen es impecable, y su química en pantalla es innegable. Su amor traspasó la pantalla y se convirtió en un ejemplo a seguir. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y en el extranjero, y consolidó a Burak Özçivit y Fariye Evcen como dos de los actores más populares del país. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, se convirtió en un fenómeno mediático, y su boda fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Un romance que capturó la atención de todos. Así que, volviendo a Kerem y Ande, si Burak y Fariye pudieron encontrar el amor en el set de rodaje y construir una vida juntos, ¿por qué no podrían hacerlo ellos? La esperanza es lo último que se pierde, como dice el dicho. Pero más allá de las especulaciones y los rumores,
lo importante es respetar la decisión que tomen ambos actores. Ya sea que decidan darse una segunda oportunidad o seguir caminos separados, lo importante es que sean felices. Al final, lo más importante es su bienestar personal. Y para terminar, quiero mencionar otra serie que, aunque no tiene una historia de reencuentro amoroso explícita, sí explora las complejidades de las relaciones y la importancia del perdón, Fi. Esta serie, también disponible en plataformas de streaming, es un thriller psicológico que nos sumerge en el mundo de Cam Mañay, un famoso psicólogo que tiene una vida aparentemente perfecta. Pero por debajo de la superficie, Khan esconde oscuros secretos y obsesiones. Una serie que te atrapa con su intriga y sus personajes complejos. La serie es intensa, oscura y llena de giros inesperados. La interpretación de los actores, especialmente de Serine Sarkaya y Mehmet Günsur, es impecable. Fi no es una serie para todos los gustos, pero es una propuesta arriesgada y original que vale la pena ver. Una joya dentro del mundo de las series turcas. Y bueno, mis queridos turcoadictos, eso es todo por hoy. Hemos hablado del posible reencuentro entre Kerem y Hande, de la supuesta declaración inesperada de Hande, y de algunas series que exploran temas similares. Un tema que nos apasiona y nos mantiene en vilo. Como hemos visto, el amor es complicado, las relaciones son difíciles, y las segundas oportunidades no siempre son fáciles de conseguir. Pero al final, lo importante es seguir nuestro corazón y luchar por lo que queremos. Una lección que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan del posible reencuentro entre Kerem y Hande? ¿Creen que deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre segundas oportunidades? Quiero saber sus opiniones. Su feedback es muy importante para mí. Y recuerden, el universo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los romances, los dramas y los secretos más jugosos de este fascinante mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Hasta la próxima, mis turcoadictos. Y recuerden, denle like, compartan y suscríbanse. Chao, chao. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos turcos.